Aquí voy a iniciar la grabación y empezamos. Entonces les estoy proyectando en este momento un documento que dice clases. ¿Me confirman si lo pueden ver? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, excelente. Entonces, como les decía, ahora vamos a continuar con todo lo que es la programación orientada a objetos. La semana pasada hicimos como un paréntesis para hacer como un recorderis de lo que eran los algoritmos. Y ahora sí seguimos con esto que es precisamente la programación orientada a objetos, que se conoce como también POO. Entonces, la programación orientada a objetos maneja unos dos conceptos básicos. El primero era de objeto, que lo vimos hace 15 días, que es describir eso que nos rodea, ese concepto que nosotros naturalmente manejamos de objeto y llevarlo hacia la programación. El segundo concepto clave que se maneja en esta programación son las clases. Entonces, ¿qué es la clase? Es una especie más abstracta, es abstraer una clasificación de varios objetos que tienen características semejantes. Eso es una clase. Entonces, tanto en la vida real existen clases de objetos, como también existen en la parte de la programación. Entonces, ¿qué ocurre en la vida real? Cuando, por ejemplo, usted tiene una silla, que seguramente muchos de ustedes y yo estamos sentados sobre una silla, ese objeto silla específico es un objeto que pertenece a una clase más genérica que son las sillas. Entonces, la silla donde usted se está sentado seguramente tiene un color. Usted mira la silla y usted ya sabe qué color tiene. Tiene cierto diseño, está construido de un material y esa es su silla, es su objeto en el cual está sentado. La clase más abstracta de las sillas, entonces, tiene características comunes para todas las sillas. Para que un objeto pertenezca a esa clase, tiene que cumplir con esas características comunes. Entonces, en una silla, cuando uno le dan ese concepto, esa clase abstracta de silla, uno siempre se imagina que manejan cuatro patas, ¿sí? Por ahí de pronto alguno me dirá, no, profe, es que mi silla es de otro diseño y solamente tiene una parte por donde asienta todo, o sea, prácticamente es una sola pata. No, pero la clase abstracta tiene cuatro patas, ¿sí? Por lo general las sillas tienen un material. Casi todas las sillas tienen un color o un diseño. Y casi todas las sillas sirven para sentarse. Entonces, lo que se hace es abstraer eso común que tiene cualquier silla, sin importar cuál sea, y incorporarlo dentro de una clase. Entonces, ya como tal en la programación, ¿qué se puede decir que son las clases? Son un tipo de datos complejo que está, o no complejo, solamente compuesto, que está definido por el usuario. Entonces, recuerden que los datos tienen tipos de datos simples. Si no lo vieron en el semestre pasado, ahorita ya más adelante cuando veamos la parte de variables, vamos a ver también esa parte de los tipos de datos simples. Y existen también tipos de datos completos, entonces compuestos de diferentes cosas. Eso es una clase, es un tipo de datos definido por el usuario. Yo le digo qué compone a ese tipo de datos, qué características tiene. ¿Qué hace ese tipo de datos definido por el usuario? Determina una estructura de datos. Entonces, ¿qué significa esta estructura de datos? Son esas características comunes que van a tener todos los objetos que pertenezcan a esa clase. Para decir que un objeto pertenece a esa clase, debe tener esas características comunes. Entonces, esas características se almacenan en variables y esas variables representarán datos. Entonces, toda clase tiene una estructura de datos y funciones asociados con esos datos. Entonces, van a cumplir cierta funcionalidad. Entonces, hay algo ahí muy importante. A veces se entusiasman los estudiantes y uno le dice, encuentre los objetos y las clases de este problema. Y empiezan a crear unos objetos supremamente extraños que no tienen ni datos ni funciones. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Todo objeto y toda clase tiene datos, o sea, características almacenadas en unas variables y va a tener funciones. Si no cumple con eso, entonces seguramente usted está diseñando algo que pertenece a otro objeto y no implica que sea un objeto independiente.
pero eso ya lo veremos más adelante. Entonces podemos decir que las clases son como una especie de plantilla. Una plantilla que el programador crea para después de allí ir sacando varios datos. Entonces, no sé si alguno alguna vez haya hecho galletas. En las galletas se utilizan unos moldes. Entonces, uno hace la masa y luego con los moldes va sacando galletitas, ¿sí? Y todas salen iguales. Entonces, por ejemplo, en la casa teníamos un molde de una estrellita. Cortábamos la estrella y iban saliendo galletas de forma de estrella. Entonces, así mismo son las clases aquí en la programación. Son como ese molde con el cual usted después puede ir sacando objetos y esos objetos van a tener en común características semejantes. Entonces, la clase define variables, ya dijimos, y métodos. Y todas esas variables y métodos serán comunes a los objetos que salgan de esa clase. Pero luego, pues obviamente cada objeto va a tener sus propios valores. Entonces significa que esas variables que define la clase abstracta, cada objeto lo va a llenar con su propio valor. Entonces, digamos en el ejemplo de las sillas. Yo en la clase silla digo que las sillas tienen un color. Y entonces yo ya en el objeto silla, que es en el que yo estoy sentada, mi silla es de color blanco. Entonces, ya cada objeto va a ir llenando esos valores con un dato específico. Obviamente compartirán las mismas funciones porque si no comparten las mismas funciones, no son objetos que pertenecen a una misma clase. Entonces, la silla en la que está usted cumple la función de permitirle sentarse. La silla donde estoy yo también cumple esa función. Primero debemos crear una clase antes de poder crear objetos o como se dice también en la programación orientada a objeto, instancias, ¿sí? Entonces, cuando uno crea un objeto partiendo de una clase en la programación, dice, yo estoy instanciando esa clase, estoy llamando, estoy utilizando ese molde que hice para sacar un nuevo objeto. Entonces, aquí les voy a poner el ejemplo que estábamos creando de la silla. Entonces, al igual que los objetos, las clases deben tener un nombre. Usualmente se utiliza, recuerden que los lenguajes de programación vienen en inglés, entonces se utiliza la palabra class, que significa clase, y se le da el nombre de esa clase. Entonces, yo voy a decir que estoy creando el objeto, la clase, perdón, silla. Bueno, voy a crear toda una clase para que después pueda crear diferentes objetos de forma de la silla. Mi clase silla, como ya les había dicho, todas las sillas tienen un número de patas. Entonces yo voy a decir que tienen patas. Eso va a ser un tipo numérico. Entonces yo aquí le voy a decir que va a ser un entero. Entero patas. El número de patas que tiene mi silla. Voy a decir que todas tienen un color. Entonces el color va a ser una cadena de caracteres. Voy a colocar cadena nomás. Y le voy a colocar color. También voy a decir que van a tener un material. Listo. Y voy a decir que todos los objetos que pertenecen a esta clase silla cumplen una función que es para sentarse. Listo. Entonces, ahí está mi clase silla. Ya he definido mi clase silla. Ahora sí, ya que tengo mi clase silla, porque en la programación orientada a objetos usted no puede definir objetos si aún no ha definido esa clase. Entonces, ya que hice esa clase allí, yo voy a crear sus instancias. ¿Qué son las instancias? Sencillamente sacar objetos partiendo de esa clase que acabo de definir. Entonces, voy a crear objetos de esa clase.
Entonces, yo voy a colocar que voy a crear un objeto que se llama la silla Mat. Ese es mi nombre. Entonces, ahí está mi silla. La silla donde yo estoy sentada. Entonces, me dice la clase que esta silla pertenece a esa clase y por consiguiente va a tener número de patas, un color y un material. Bueno, entonces yo le digo, las patas de mi silla, es una silla de las normalitas, ella tiene 4 patas. Normal, como la mayoría, aunque hay unas que son diferentes, con distinto diseño. Color, entonces yo digo que mi silla tiene un color que es el color blanco. Material. Mi silla es de material plástico. Listo. Tengo mi objeto silla. Y tiene el mismo método, o sea, cumple la función que cumple cualquier silla, que en este caso es que me sirve para sentarse. Listo. Muy bien. Excelente. Bueno, entonces, a ver, ¿quién se anima? ¿Quién me dice y me describe la silla en la que está sentado o alguna silla que tenga cerca o alguna que se haya sentado alguna vez? A ver, los escucho. ¿Quién se anima? Yo, profe. A ver, cuéntame. La silla, ¿cuántas patas tiene la silla en la que estás? Es de ruedas, ¿qué hago? ¿Cuántas ruedas tiene? No importa. 5. De 5 5. ruedas, listo. Ajá. Ahora sí, el color. ¿De qué color es? Negra con blanco. Negra y blanco. ¿Mm? Listo. Muy bien. Hagámoslo un poquito más ancha para que me alcance el negro y blanco. ¿No va a alcanzar? Ahí ya. ¿Qué material tiene? Como de, ¿cómo le digo? ¿Qué será? ¿Algodón? No sé. Es muy acolchonada. La colchonada, entonces podemos decir que tiene, bueno, tela y algo más. Pues de tela nomás no tiene que ser, debe tener algo más. Tela y algodón. Y las patas y todo eso, ¿que es plástica o es de madera? ¿Cómo es? Es plástica. ¿Plástica? Aquí ya tenemos otra instancia de la cita. Muchas gracias. Entonces, Bueno, ¿sí me entienden cómo se van creando los objetos y cómo son diferentes? Mire que la silla que el compañero describe es distinta a la mía, ¿sí? El de él tiene 5 rueditas, en este caso no son patas exactamente, sino 5 ruedas. Tiene otro color, ya es combinada blanco y negro. Tiene un material distinto. Pero las dos tienen características iguales y pertenecen a esta clase más grande que yo tengo acá arriba, que es la silla. O sea, ambas pertenecen a la clase silla. Entonces, para ver si ustedes me entienden este ejemplo, lo que vamos a hacer en este momento, en este tiempo que tenemos, es construir una clase genérica y quiero que me construyan 3 objetos que pertenezcan a esa clase, 3 instancias. Entonces, vamos a ver cómo nos va con ese ejercicio. Les voy a colocar aquí en el chat. Entonces, definir una clase. No se vale la silla porque ya le hice yo la silla. Acá en esta parte. Estamos rodeados de tantos objetos y conocemos tantos, no necesariamente lo puede tener usted allí. Por ejemplo, yo en este momento no tengo al carro de mi vista, pero yo sé qué características tiene, entonces puedo crear la clase carro
y puedo definir diferentes objetos de eso. Entonces, definir una clase y crear 3 instancias de esa clase. ¿Listo? Entonces, veamos a ver cómo nos va con esta parte. Ya les voy a poner también en el chat del WhatsApp para que también lo tengamos por acá. ¿Sí? ¿Hay alguien que quiere decir algo o solo se le abrió el micrófono? Se me abrió el micrófono, profe. Ah, listo, no hay problema. Aquí están las dos junticas para poder verlo aquí. Eso es. Es que esta va acá. Entonces, aquí en el documento más o menos les estoy dando como un ejemplo de cómo quedaría. Quedaría una clase, que en este caso yo definí la clase silla, y quedarían 3 instancias o 3 objetos que yo creo partiendo de esta clase, ¿sí? Entonces, algo así es lo que ustedes tienen que construir, obviamente con otra clase, y cada uno de los objetos tendrá que tener esas características que pertenecen a esa clase. Profe, una pregunta, ¿hay que enviárselo al correo? Como les quede más fácil, me lo pueden enviar al correo o me lo envían al WhatsApp, como a ustedes les quede más sencillo para enviar. Cualquiera de los dos es válido. ¿Cómo, profe? No se escucha. Me lo pueden enviar al correo o me lo pueden enviar al WhatsApp, eso no hay problema. Cualquiera de las dos formas, como les quede más sencillo. Ah, listo, vale, profe, gracias.
Listo, entonces recuerden por favor que son una clase y 3 objetos o 3 instancias de esa clase, ¿no? Para que de pronto lo tengan en cuenta, que por ahí me mandaron uno con un solo objeto. Ahí en el camino. Entonces vuelvo a compartir aquí esta parte. Ok. Muy bien. Entonces, como para concluir aquí la parte del ejercicio, tenga muy en cuenta que solo el tipo de datos se coloca es en la clase, ¿no? En la clase es donde se especifican las características de esa clase que vamos a formar. Entonces aquí se dice que las patas es entero, que el color es de cadena. Aquí. Ya en esta otra parte solamente se dice el nombre de la característica, en este caso patas, igual, y el valor, ¿ya? Eso nomás. Y siempre se maneja ese orden, ¿no? Entonces enseñas en programación, siempre está el orden. Aquí a la parte izquierda está la variable o la funcionalidad y en la parte derecha está el valor que le estamos entregando a esa funcionalidad. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso dice patas igual 4. En esta otra parte, color igual blanco. Entonces, no se maneja el otro sentido para que de una vez se vayan acostumbrando a cómo se hace ahí en la programación. Se maneja es en ese orden. La variable y enfrente va el valor. Entonces, por ejemplo, aquí color igual blanco, material igual plástico. Y las funciones, entonces, las funciones que son las que vamos acá, se ubican. En la clase se ubican las funciones principales que cumplen esos objetos que pertenecen a esa clase y si hay alguna función adicional se puede ubicar aquí. Pero todos los objetos o todas las instancias de esa clase principal siempre tienen las funciones que traen de la clase, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo que esta silla, aparte de servirme para sentarse, también sirve para, digamos que puede ser, para colocar cosas. ¿Listo? Profe, Sí. profe, Sí, te escucho, dígame. profe. Profe, no se le escucha bien. Se le está cortando, profe. Se cortó la señal, no se entiende, profe. Seguramente es el internet que a veces se empieza Se le a está variar. cortando, profe. Se escucha bien robótico. Profe, se le está cortando el audio. ¿Ya me escuchan? ¿Ya me escuchan bien, muchachos? Sí, profe. Ah, ya, profe. Ya, profe. Ya. Bueno, sí, es el internet que a veces cae y entonces se escucha así raro. Entonces, como les decía, todas las instancias de esta clase principal traen esas funcionalidades que la clase describe. Por ejemplo, aquí sentarse, ellas las traen cada una. Si de pronto algún objeto tiene una funcionalidad adicional, como por ejemplo este que le estoy colocando aquí, colocar cosas, entonces esta se le añade, pero no se quita la que traía. O sea, la que trae siempre se queda. Ahí como para colocar. Y las instancias siempre tienen nombres distintos. Eso nomás como para concluir allí. Yo creo que la mayoría de los que tuvieron alguna cosita yo les dije y corrigieron las cosas y está muy bien. Bueno, entonces, ahora sí que son los mensajes. Esto ya es otra parte porque resulta que para que en un programa las cosas funcionen y en la vida real también, para que todo funcione, necesitan interactuar unos con otros. Entonces, ¿cómo interactúan los objetos? En la vida real, pues usted normalmente los utiliza, ¿no? Entonces, digamos, si usted necesita la silla, pues la coloca en un lugar donde usted ya se pueda sentar y la usa. En la programación orientada a objetos, para que un objeto se relacione con otro, vienen lo que entran los mensajes. Entonces,
Cuando se necesita más de un objeto, que por lo general siempre es así, uno en una programación orientada a objetos no utiliza uno solo, utiliza varios. Ellos están aislados, hay algo que se conoce como encapsulamiento. Significa que cada objeto es independiente, es aparte. Y para poder comunicarse con otro, se hace a través de un mensaje. Entonces son llamadas, son esperar un valor de otro objeto y así unos con otros se van comunicando. Entonces esos son los mensajes. Aquí le voy a colocar un ejemplo. Muy bien. Entonces, digamos que aquí tenemos un objeto, a ver, dos objetos que interactúan. Tenemos el objeto lápiz. Entonces, habíamos dicho que el lápiz tenía un color. Digamos que mi lápiz es gris. Habíamos dicho que tenía un tamaño, que mi lápiz tiene 7 centímetros. Es que está por 7 centímetros, claro, ahí sí funciona. Así con el igual, que es como se maneja en programación, se maneja es el igual y no los dos puntos. Un color, un tamaño, ¿qué más habíamos dicho? Y que puede en sus métodos escribir, ¿listo? Pero el lápiz no puede escribir solo, necesita de algo más que es el cuaderno. Mi cuaderno entonces tiene el número de hojas, digamos que tiene hojas, es un cuaderno de 100 hojas, que es lo más común. Y tiene también, coloquémoslo como diseño, entonces yo digo que mi cuaderno es un cuaderno de líneas. Y aquí este también tiene un método que es, que se puede. Si al lápiz le puse escribir, lo que hace el cuaderno es, digámoslo que es guardar mensajes. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se comunican estos dos, el lápiz con el cuaderno? Entonces, se hace a través de un mensaje. Entonces, el lápiz llama al cuaderno y entonces le dice guardar mensaje. ¿Ya? Y entonces, el mensaje que que el lápiz está escribiendo sobre el cuaderno queda guardado es en el cuaderno. Eso es lo que yo quiero. Entonces, esos son los mensajes. Más adelante ya en la programación veremos cómo se hace eso. Cómo un objeto llama al otro y entre los dos interactúan y hacen las funciones. Porque las funciones de los objetos no se pueden hacer si no se hacen solas. Entonces, dentro de esta función que es escribir, dentro de ella, porque cada una de esas funciones tiene una serie de instrucciones, ahí dentro de esas instrucciones que va a tener ese método escribir, va a estar en alguna parte, va a tener toda una serie de instrucciones y van a seguir otras instrucciones, pero por ahí en alguna parte de esa funcionalidad va a estar cuaderno, dentro de cuaderno, guardar mensaje. ¿Listo? Algo así. Es para que ustedes entiendan cómo se manejan esa parte de los mensajes. Entonces, un objeto, llévense por ahora esta idea. Un objeto interactúa con otro y se comunica a través de los mensajes. La herencia. Entonces, ¿qué pasa con la herencia? La herencia es un mecanismo adicional que hay en los objetos donde hay una superclase que se puede dividir en otras clases. Entonces, ya no es como el de arriba que vimos nosotros, que una clase grande se generan instancias como un molde de esas clases, sino que de una superclase se pueden sacar otros moldes. Eso es lo que se llama como la herencia. Entonces, aquí coloquemos un ejemplo. A ver esa parte, ¿cómo es? Tenemos una superclase
el típico ejemplo. Hagamos el ejemplo de las personas. Entonces decimos que dentro de las personas en sus atributos tienen como una cadena de caracteres su nombre, como un entero los años que tienen cumplidos. ¿Qué más podemos decir? Tiene nombre y tiene apellido. ¿Qué otra cosa tiene? No, digámosle que genéricamente tiene eso. Ay, cierto, yo lo puse como int y es entero. La costumbre. Bueno, y como funciones, digamos que las personas se pueden comunicar. Listo. Tengo esta que es mi clase grande, pero entonces yo no quiero crear directamente objetos de esa clase, sino que voy a crear otras clases hijas de esta superclase. Entonces, a esta de arriba por lo general se le da el nombre de superclase. Y acá abajo voy a crear otras clases hijas que heredan de ella. Voy a decir que hay una clase hija que se llama estudiante. Y a estos los voy a poner utilicemos otro color, digamos un gris. Aquí. Que un estudiante, además de tener nombre y apellido y cuántos años tiene, tiene código, ¿sí? Que es un entero. Que también tiene un programa al cual pertenece, que es una cadena. ¿Qué más puede tener así como un estudiante? Un código y un programa. Y podemos decir que sí está vigente. Pero vigente. Listo. ¿Ya? Y entonces, aparte de este comunicar que lo hereda de la clase grande, también tiene otra función que es estudiar. Entonces, este de aquí lo voy a dejar en gris. ¿Listo? Ahora sí, voy a crear otra clase hija de esa superclase. Mi otra clase hija es trabajador. Entonces, él aparte de nombre, apellido y años, le voy a decir que tiene una identificación. Le voy a decir que tiene además un cargo. Al cual Profe, esto no sería como diagramas UML. Sí, o sea, esto se puede representar en diagramas UML, pero lo que yo quiero es que ustedes me entiendan que puede haber una clase grande que le hereda a otras clases hijas. De cada una de esas clases hijas yo puedo ir sacando objetos, ¿sí? Pero sí, yo lo estoy utilizando y lo estoy haciendo con diagramas UML para de una vez ir incorporando ese estándar. Entonces, voy dibujando las clases y voy dibujando a través del estándar que es el UML. Sí, tienes razón, esto es UML. Aquí, aparte de comunicarse, el trabajador realiza una función o una labor. Listo. Entonces, ya les voy a mostrar cómo es que funciona esto. Voy a subir estas acá para poder verlas las dos junticas. Muy bien. Y por aquí. Y por acá. Listo. Entonces, miren cómo funciona. Tengo esta clase más grande que es persona,
Es una clase, ahí en este esquema se llamaría la superclase, en otros contextos también lo llaman como la clase madre. Esa clase madre ya define, como todas las clases, unos atributos y unas funciones, ¿sí? Entonces, mire, dice que toda persona va a tener un nombre, va a tener un apellido y va a tener un número de años. Y que como función, pues todo se comunica. De esa gran clase que se llama persona, voy a sacar dos clases hijas que heredan lo que persona les da. Entonces, como son hijas de persona, ellas aquí reciben como herencia esos atributos que persona ya definió, esas características. Entonces, un estudiante, por el simple hecho de ser una persona, ya tiene un nombre, un apellido, unos años y tiene la funcionalidad de comunicarse. Lo mismo ocurre con trabajador. Por el simple hecho de ser una clase hija de persona, el trabajador ya tiene un nombre, un apellido, unos años y la función de comunicarse. Pero estas nuevas clases, aparte de lo que heredan de esa superclase, que en este ejemplo es persona, también traen consigo nuevas definiciones. Entonces, en este caso le estoy diciendo que la clase estudiante tiene también código, tiene un programa al cual pertenece y tiene un estado que le puse vigente. O sea, el estudiante está vigente, se matriculó o no se matriculó. Y como funcionalidad adicional, el estudiante puede estudiar por ese lado. Ahora me voy a la clase trabajador. Por el lado de la clase trabajador, le estoy diciendo que aparte de lo que ya heredó de persona, tiene también una identificación por aquí, tiene un cargo que cumple dentro de esa empresa y puede cumplir una labor. Eso es lo que estoy diciendo. Ahora sí, estas son clases. Yo puedo sacar perfectamente un objeto de persona. Entonces, yo puedo decir que acá abajo hay un objeto persona. Coloquémoslo como persona 1. Listo. Entonces, como es una persona, la persona va a tener solamente estas características. Va a tener nombre, apellido, años y va a tener la posibilidad de comunicarse. Eso es lo primero que tiene una persona. Entonces, como objeto, yo voy a decir que esta persona 1 tiene como nombre Juan, tiene como apellido Pérez y tiene como años, voy a decir que tiene 24 años. Y es una persona común y corriente. Entonces, lo que yo quiero decirles con este pedacito es que a pesar de que la superclase se usa para heredarle cosas a las otras dos clases hijas, yo perfectamente puedo crear un objeto de ese tipo persona. Yo puedo crear una instancia de esa clase principal. Y también puedo crear una instancia de las otras dos clases, de las clases hijas. Entonces yo vengo acá y voy a crear un objeto de la clase estudiante. Entonces yo le voy a poner estudiante 1 para no confundirme mucho. Estudiante 1. Entonces, póngale cuidado a estudiante 1. El estudiante 1 no tiene tanto las funciones de él como las funciones que heredó de persona. Entonces, mire cómo quedaría el objeto estudiante 1. A ver, esto le voy a borrar porque es del copiar y pegar para no tener que escribir tanto. Entonces, digamos que el estudiante es María Santa Cruz, que tiene de años 19 años, tiene un código, bueno, inventémonos aquí un código, 256, 234, 86, listo, ahí en 8 para que no se nos haga muy grande. Que pertenece a un programa, entonces digamos que María pertenece al programa, voy a hacer más grande para que me alcance, al programa de ingeniería
de sistemas. Ujú. Listo. Y que como vigente, yo le voy a decir que sí, que está vigente. Y él entonces, este estudiante 1 que yo acabo de crear aquí, puede tanto comunicarse, que es esa funcionalidad que heredó de esa superclase, como estudiar. Entonces, perfectamente, él puede crear. Y entonces yo también puedo crear una instancia de nuestra otra clase. Nuestra otra clase era trabajador. Entonces, nuestro objeto va a ser trabajador 1. Ese trabajador 1 va a tener un nombre, va a tener un apellido, va a tener un número de años, va a tener una identificación, va a tener un cargo y va a tener una labor que cumple. Entonces, yo aquí, miro un poquito más para que me dé espacio. Voy a decir que este es Marcos Aristizábal, que él tiene 35 años, que de identificación tiene 1.080.345.234, listo. Y que tiene como cargo director. ¿Sí? Entonces, mire que a pesar de que yo genero esta estructura, que estoy generando aquí en la parte de arriba, donde yo tengo una superclase que es persona y 2 clases hijas que son estudiante y trabajador, yo puedo crear instancias de cualquiera de estas clases. El hecho de que una clase sea la superclase de otras 2 no significa que ella no puede tener instancias de sí mismas. Y lo que hay que tener en cuenta aquí en la herencia es que recibe. Entonces, si en esta superclase yo ya había definido estas 3 características, esas 3 características se van a las clases hijas y por consiguiente a los objetos que yo cree de ese molde, de esa instancia, de esa clase. Y las funciones que tiene esa superclase también se van a las otras clases hijas. Y ellas además pueden incrementar nuevas funcionalidades. ¿Listo? Entonces, ¿les queda claro esta parte? O si tienen alguna pregunta, los escucho. Profe, ¿y donde dice entero vigente no sería de cadena? Tienen razón. Yo la definí como una cadena allá abajo. Eso es. Sí. Sí, el tipo estaba mal de acuerdo a lo que yo implementé abajo en el objeto. Muchas gracias. Entonces, ¿les queda claro más o menos este concepto de la clase madre que les hereda a las hijas? ¿Nos queda claro el concepto de herencia dentro de los objetos y las clases? Sí, profe. ¿Sí? Listo. Muy bien. Sí. Bueno. Sí, profe. Listo, muchachos. Entonces, por ahora yo creo que ya siendo 12:41 y como tenemos que regresar nuevamente a las 2, me parece más que justo que hagamos una pausa para que ustedes tengan su tiempo merecido de almorzar y de reposar por lo menos un ratico. Entonces, nos vemos a las 2 de la tarde. Recuerden que el enlace de las 2 es diferente. Entonces, yo ahorita se los comparto de una vez si quieren para que estén pendientes. No es este enlace, sino otro para que no vayan a estar perdidos. Entonces, ya nos vemos más tardecito. Que estén muy bien, muchachos. Que descansen. Una pregunta. Igualmente, profe. Gracias, profe. Bueno, Profe, una preguntita antes de que se vayan. listo, cuéntame, tranquilo, aquí te escucho. Es que lo que pasa es que acá en mi municipio se fue la energía, ¿no? Y una compañera me comenta que han hecho un taller. ¿Se lo puede entregar a las 2 o más tarde No hay ningún como problema. porque a esta hora llegó la energía y recién me puedo conectar? Lo va a hacer.
No, dígale que tranquila, que vaya, ya almuerce, que a las 2 continuamos en clase y que me lo entrega más tarde. No hay ningún problema, que no se vaya a preocupar por eso. No, Bueno, profe, es para mí no, es para mí el trabajo. O sea, yo fui, compañera me dijo que habían hecho un lo trabajo, habían o hecho. sea, el trabajo es para mí. Ah, listo, no hay problema, Sí, Liz, sí. no te preocupes. Ajá. Ve a almorzar tranquilo, seguimos a las 2 en clase y cuando termine la clase o cuando terminen tus clases, porque hay veces que ustedes siguen en clase, me lo envías. Lo único que te pido es que ojalá no pase de hoy para que no se me vaya a confundir con los trabajos de los otros compañeros de otros grupos. ¿Listo? Ah, listo, listo, profe, tranquilo. Bueno, eso es todo. Bueno, entonces, que estén bien, muchachos, que almuercen. No, profe, gracias. Gracias, Bueno, profe. bueno, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe.